Siempre en la historia de la humanidad el enfrentamiento que hubo fue entre una potencia dominante, hegemónica, y una potencia que desafía esa hegemonía. No hubo enfrentamiento entre las grandes potencias desde el 45 para acá porque está el arma nuclear. Y eso es una disuasión para los países de enfrentarse al otro porque saben que es la destrucción mutua prácticamente, ¿verdad? La ubicación geográfica condiciona muchísimo la definición de las políticas de un país. Bueno, en el caso nuestro estamos acá en Sudamérica, estamos en el Cono Sur, estamos lejos de los grandes centros de poder. En general, Mercosur es un fracaso, en general. Si bien para Paraguay este desarrollo industrial nuestro últimamente nos ayudó, ese tratado de Mercosur, porque muchos de estos productos que se fabrican acá ahora entran a Brasil principalmente sin aranceles gracias a Mercosur. Cuando uno produce materia prima, una soja, producto de soja, eso no hay que vender, te compran. Todo el mundo quiere eso. Bibliotecast, una lectura del presente escrita en el pasado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro en este espacio tan agradable y sobre todo que hace eco a nuestros corazones, los libros, la lectura, el conocimiento. Hoy realmente nos sentimos muy honrados, muy felices, porque recibimos a una personalidad que enorgullece al Paraguay. Él es un empresario destacado, es además un economista muy importante, es presidente del Banco Familiar, fundador de un centro de desarrollo en democracia, un centro de reflexión y también del pensamiento. Además es un innovador, ha traído al Paraguay no solamente una renovación en la banca, sino también importantes avances que hacen al bienestar de la ciudadanía y fundamentalmente a la posibilidad de estar en el mundo. Además están muchas organizaciones que nos alegran porque nos muestran realmente que el desarrollo es plural. Por eso agradecemos muchísimo la presencia de Alberto Acosta Garbarino. Hola, ¿qué tal? Y muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Para mí también es un placer estar aquí contigo y para conversar de los temas que vos quieras conversar, ¿verdad? Bueno, realmente conversar contigo se puede hablar del universo, ¿verdad? Pero tenemos que fragmentar ahora, porque entendemos que vamos a tener muchos otros encuentros. Y algo que nos interesa mucho hablar contigo también desde esa experiencia tuya como generador, como creador del desarrollo en democracia del Instituto. Queremos hablar de geopolítica. Y en primer lugar nos gustaría empezar desde el principio. ¿Qué es la geopolítica? ¿Qué es para vos? ¿Cómo entendés vos? Bueno, la geopolítica es la unión, la conjunción, la fusión sería de dos ciencias, la geografía por un lado y la política por otro lado. La geografía tiene que ver con el territorio y la política tiene que ver con el poder. Entonces, básicamente las políticas hoy están de alguna manera condicionadas, la política económica, la política de seguridad, la política social, al territorio. Y voy a poner ejemplo. Si un país está ubicado en Medio Oriente, evidentemente su política de seguridad va a tener que tener en cuenta de que ahí está el fundamentalismo islámico, ahí está el conflicto árabe-israelí, ahí está el petróleo. O sea, la ubicación geográfica, la geografía determina y condiciona muchas cosas. Y condiciona la política. Hace mucho tiempo había leído, no sé si es cierto o no, pero vale como anécdota, una publicación que hizo un ministro de Economía de Polonia, donde decía, cambio una excelente política económica por una mejor ubicación geográfica. Polonia está en el medio entre la Unión de Rusia y Alemania, fue invadido por un lado y por otro lado. Hoy otra vez está con la amenaza de una posible invasión rusa. O sea, la ubicación geográfica condiciona muchísimo la definición de las políticas de un país. Bueno, en el caso nuestro estamos acá en Sudamérica, estamos en el Cono Sur, estamos lejos de los grandes centros de poder. Si uno mira el mapa mundi, te das cuenta de que prácticamente el 80%, eso lo decía Henry Kissinger. Kissinger decía, la historia de la humanidad es la historia del hemisferio norte. ¿Por qué? Porque uno mira el mapa mundi y te das cuenta que el 80% del territorio, de los territorios, está en el hemisferio norte. Ahí está toda Europa, está Asia, está América del Norte.
Lo que está en el hemisferio sur es la parte sur de Sudamérica, la parte sur del África y Australia y Nueva Zelanda. Entonces, volviendo a la pregunta original, la geopolítica analiza eso, ¿verdad? La fijación de la definición de políticas, lógicamente basado en la ubicación geográfica. Cuando decimos política, también tenemos que ver mucho el tema del poder. O sea, en el mundo siempre hubo grandes poderes, grandes imperios, y que lógicamente miran mucho la geografía para ver dónde están las amenazas y las oportunidades. Un país como por ejemplo Estados Unidos, un país del tamaño y la potencia económica de Estados Unidos, con una industria gigantesca, necesita, por ejemplo, materia prima que algunas vienen del África, otras vienen de América Latina, otras vienen de Asia. Necesita tener control sobre las rutas marítimas, porque esas materias primas vienen por las rutas marítimas. Entonces, todo eso estudia la geopolítica. Todo eso estudia la geopolítica. Si querés, podemos ir entrando un poco en la geopolítica de América Latina, o de Europa, o de Asia, o de lo que vos quieras, ¿verdad? Pero básicamente es esa unión de geografía y política, y esa unión es la que hace que las grandes potencias, por un lado, y todos los países tengamos que definir nuestras políticas basadas en la ubicación geográfica. Paraguay es un país que está en Sudamérica, está al lado de Brasil y Argentina, claro. Es un país mediterráneo, entonces todo eso hay que tener en cuenta cuando uno define la política de un país. Nosotros no podemos pensar en tener políticas parecidas a Brasil, claro. Ni políticas parecidas a la India, o ver el modelo chino, porque la realidad nuestra es muy diferente, ¿verdad? La ubicación geográfica por un lado y el tamaño del país por otro lado. Claro, esa implantación habla. Y vos recién te referiste a Kissinger, justamente a un libro de él, y algo que nosotros siempre señalamos, por eso nos gusta mucho hablar desde una biblioteca, es que los escritores, en general en la historia, en la literatura, ocurre mucho eso, se adelantan a su tiempo y hablan hacia el futuro y realmente como preanuncian, ¿verdad? Un futuro como vos mismo señalaste recién de Kissinger. Y en ese sentido, el choque de civilizaciones de Huntington también mencionaba que en un momento, como en este momento de la historia, las guerras tendrían un sesgo también como tribal, ¿verdad? Eso mismo, territorial. Y eso es lo que como que ahora como que se está definiendo en este planisferio, en este mundo que estamos viviendo. Y en ese sentido, ¿cuál es la situación del Paraguay? ¿Cuál es la situación del mundo y cuál es la situación del Paraguay en el mundo? Bueno, volviendo a lo que te dije al comienzo, si uno mira el mapa mundi te das cuenta de que el 80% de todo, del territorio, de la población, del comercio mundial, de todo pasa en el hemisferio norte. De este a oeste es el gran... También ahí pasan los grandes conflictos. Claro. Ahí están las grandes potencias, ahí están Estados Unidos, está China, está la Unión Europea. Ahí fue la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hoy ahí están en guerra, en Ucrania, ¿verdad? O sea que ahí están las armas nucleares. Entonces, la ventaja de estar lejos, hoy lejos, es que estamos lejos de todos esos conflictos. Esa es una ventaja, ¿verdad? Pero la desventaja es que también estamos lejos del progreso, de la modernidad, de los grandes mercados. Entonces, tiene su pro y su contra estar lejos. En este momento, ante tanto conflicto como hay, conflictos diríamos, hemos terminado un periodo de globalización. Sí. El mundo, después de la caída del muro de Berlín, en el 91, quedó una sola potencia, una gran potencia, Estados Unidos, y muchos pensaban que era el fin de la historia. Claro, ya que hablaste del libro, Fukuyama decía es el fin de la historia, claro. Porque siempre hubo enfrentamiento. Sí. Y pareciera como que ahí se acabó el enfrentamiento, ideológico por lo menos, y quedó como que el único modelo posible era el capitalismo, el libre mercado en lo económico y la democracia en lo político. Entonces era el fin de la historia aparentemente. Pero a medida que pasó el tiempo nos dimos cuenta que no es así. Apareció una nueva potencia. Eso también es un libro interesante de leer, de Graham Allison. Sí. Allison es un profesor de Harvard que tomó un poco el concepto de Tucídides. Tucídides era un historiador griego, claro. Que analizó el tema de la guerra entre Esparta y Atenas. Y la conclusión que toma Allison es que
Siempre en la historia de la humanidad el enfrentamiento que hubo fue entre una potencia dominante, hegemónica, y una potencia que desafía esa hegemonía. Para no ir muy atrás ya los griegos, sino que tomemos el siglo XX, a comienzo del siglo XX la potencia hegemónica era Inglaterra, Gran Bretaña, y la que desafió fue Alemania. Y eso llevó a 2 guerras mundiales prácticamente, ¿verdad? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, queda como la gran potencia Estados Unidos y la desafiante era la Unión Soviética. Y todo lo que vivimos desde el 45 hasta el 91 fue el periodo de Guerra Fría, se llamó, Sí. entre esa potencia dominante y esa potencia desafiante. Ahí no hubo guerra entre ellas, guerra caliente, guerra... Claro, por eso se llamó fría. Por eso se llamó fría. Claro. Y no hubo guerra porque también ahí aparece en el 45 las armas nucleares. Claro. Entonces, es interesante conocer esto, Ana, cuando Estados Unidos tira las 2 bombas atómicas en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Estados Unidos había construido esas bombas en los Álamos, ahí en el desierto. Ahí estaban los científicos, era un laboratorio. Ellos construyeron, en ese momento que tiran las bombas, habían las 2 que tiraron, ya armadas, 2 bombas atómicas armadas, y una tercera bomba que podían tirar. O sea, tenían todavía una tercera que podían tirar si es que no se rendía Japón. Y había una cuarta que tenían las materias primas, podían armar, pero no estaba armado todavía. O sea, cuando en el 45 se tira la primera bomba atómica, habían 3 bombas atómicas nomás armadas. Una que se rinde Japón, muchos en Estados Unidos dijeron, bueno, desmontemos el laboratorio de los Álamos porque ya no tiene sentido, ya se tiró la bomba, ya se rindió Japón, desmontemos el laboratorio. Y ahí entró la industria militar industrial norteamericana, la Marina principalmente, y dijo, no, esto es un arma muy poderosa que le da poder a Estados Unidos. Y lo que decidieron es pasar la fabricación no ya en un laboratorio, sino en forma industrial. Pasaron a la industria militar. Y comenzó a fabricarse armas nucleares como chorizo, ¿verdad? Claro. Y pasamos de 3 bombas atómicas en el 45 a... Tengo por ahí las cifras, creo que llegó a 150 hacia el final del 40. Llegó casi a 1000 y pico, 1500 allá por el 55. Yo sé que en la Guerra Fría se armó mucho. Se fue armando y también ya tuvo su bomba en el 49 la Unión Soviética, claro. ¿verdad? Entonces llegamos al pico más alto en el 67. Había 32.000 armas atómicas en Estados Unidos y un número parecido, un poco menor de Rusia, la Unión Soviética. En el momento de la crisis de los misiles de Cuba, habían como 32.000 armas nucleares de cada lado, ¿verdad? Sí. Después hubo una reducción, pero son cada vez más potentes. Hay menos cantidad, pero son más potentes. Lo que te quiero decir, que volviendo al tema de Tucídides, realmente no hubo enfrentamiento entre las grandes potencias desde el 45 para acá porque está el arma nuclear. Y eso es una disuasión para los países de enfrentarse al otro porque saben que es la destrucción mutua prácticamente, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de América, bajando a América del Sur, ¿verdad? Eso está todo allá en el norte. Todas esas armas están en el norte, todos esos conflictos están allá y no estamos lejos de eso. En ese sentido, nuestra ubicación es, repito, está lejano a... La ventaja es esa, creo que es una zona de paz en este momento de tantos conflictos, puede ser un factor que atraiga inversiones, que atraiga gente. De hecho, está habiendo mucha gente que está migrando para América Latina, América del Sur sobre todo. Por otro lado, tenemos un continente rico en recursos naturales. Tenemos todo el Pacífico con minería, petróleo, y tenemos en el Atlántico todo lo que sea tierras fértiles para producir alimentos. Esa es la ventaja de Sudamérica, porque también hay que tener en cuenta que la población mundial ha crecido en forma vertiginosa. En el año 1900, comienzo del siglo XX, el mundo tenía 1.000 millones de habitantes. 1.000. O sea que llevó millones de años para que la humanidad acumule 1.000 millones de habitantes. 1900. 1950 teníamos 3.000 millones. Triplicamos la población en 50 años y cerramos el año 2000 con 6.000 millones de habitantes. Y hoy tenemos 8.000 millones de habitantes. O sea, la población mundial ha crecido en forma, gracias a la ciencia, a la medicina,
en fin, a todos los elementos que hizo posible que la gente viva más. Entonces, hay que alimentar a esa población. Y de esos 8.000 millones, en 2 países prácticamente está casi un tercio, casi la mitad. Entre India y China están casi 3.000 millones de habitantes. Entonces, lo que uno nota es que estos 2 países eran muy pobres hasta hace poco tiempo, muy pobres, China e India. China comenzó a desarrollarse en los últimos 40 años y India está creciendo ahora mucho. Y cuando alguien empieza a ganar mejor, quiere comer mejor. Y comer más y mejor. Quiere comer más y mejor. Entonces, la demanda de alimento se va a seguir disparando, va a seguir creciendo. En los próximos años se calcula que para el año 2050, la proyección es cerca de 10.000 millones de habitantes. O sea, 2.000 más todavía, ¿verdad? 2.000 más es más que una China, claro, que va a entrar al mundo y que hay que alimentar. Entonces, volviendo al tema de Sudamérica y después bajamos a Paraguay, zona de paz, ¿verdad? Zona donde vamos a ser grandes productores de alimentos seguramente, ¿verdad? Tenemos también materia prima, acá está el litio, hay gas, hay petróleo. Entonces, tenemos oportunidades yo veo, y Paraguay está inserto dentro de Sudamérica, cerca de Brasil y Argentina, o sea, al lado, rodeado. Somos un país mediterráneo. También somos productores de alimentos, igual que Argentina y Brasil. Y yo veo que hay muchas oportunidades, pero cada vez más la producción, la fabricación, vamos a llamarle, requiere conocimiento para todo, para producir soja, para producir carne, para producir un chip, para producir un auto, todo requiere conocimiento. Entonces, nuestro déficit es el tema de la educación. Este siglo XXI, si queremos aprovechar, el primer punto es la educación. Y ese es un punto que Paraguay tiene, sabemos muy bien, vos conocés más que yo, grandes problemas, ¿verdad? El otro tema, el tema logístico. Como estamos lejos de los grandes mercados y somos mediterráneos, requerimos una infraestructura de caminos, de hidrovía, que nos permita llegar al mundo con cierta eficiencia. Y ahí también Paraguay tiene un déficit tremendo. Yo escribí un artículo hace unas semanas atrás. Fíjate que nuestro principal mercado acá regional es Brasil. Y con Brasil, el único puente que se construyó realmente fue el de la Amistad en la década del 60. O sea, hace casi 60 años que no hicimos nada. Ahora Itaipú construyó 2 puentes, el de Presidente Franco y el de Carmelo Peralta, que está por inaugurarse, pero no hemos invertido nada en materia de puente, por ejemplo, ¿verdad? Uno va hoy a Ciudad del Este y encuentra un puente colapsado. Y bueno, y eso hace que tu producción, que vos podés ser muy eficiente produciendo, por decir, soja, pero tienes que sacar la producción al mundo. Y los camiones forman fila en el puente 2 días, 4 días para cruzar el puente. Todos son costos que se carga y que hace que pague o el productor nuestro, porque el consumidor allá no va a pagar, ¿verdad? Entonces, Paraguay tiene problemas para aprovechar su potencial, diríamos, en materia de infraestructura, en materia de educación y en otras cosas más también que podemos seguir hablando, ¿verdad? Pero nuestra ubicación geográfica es esta. Estamos aquí, en Sudamérica, al lado de 2 países enormes, no para nosotros. A nivel mundial no son enormes, ¿verdad? Claro. A nivel mundial, fíjate que el Producto Interno Bruto, si vos tomás Mercosur, Paraguay tiene un Producto Interno Bruto, se mide en millones de dólares, ¿verdad? Un Producto Interno Bruto de cerca de 48.000 millones de dólares, 48. Uruguay tiene casi cerca de 80. Uruguay es más grande que Paraguay económicamente. Sí. 80. Argentina tiene cerca de 600. Y Brasil tiene 2.400, ¿verdad? O sea que, y sumado todo eso, somos más chicos que California. Entonces, el mercado nuestro claramente es primero la región y después el mundo. Entonces, pero para eso requerimos educación, infraestructura, requerimos cosas que hoy nos faltan, ¿verdad?
Claro, Sí. porque sin duda para cualquier cadena de valor la circulación es indispensable, Es ¿verdad? fundamental. Uno puede producir algo, ¿verdad? Puedes tener los mejores productos, pero si no pueden circular, bueno, Sí. quedan sin vasos El comunicantes. 13% de nuestras rutas son pavimentadas, o sea que el 80 y pico son de tierra. Un día de lluvia no se puede circular. Yo tengo mi producción, no puedo quitar la producción, ¿verdad? Entonces, tenemos un déficit muy grande en infraestructura, muy grande en infraestructura. Y en educación ni qué decir, ¿verdad? Pero esos son nuestros desafíos. Estos son los temas que nosotros pensamos en la fundación donde yo estoy, por eso se llama Desarrollo en Democracia, DENDE. Pensamos justamente cómo hacemos para desarrollarnos. Y nosotros vemos básicamente dos grandes estrategias, por llamarlo así. Paraguay produce hoy, básicamente su principal producción es agropecuaria. Y ahí no somos complementarios con Brasil y Argentina, somos competidores. Porque también Argentina produce la parte agropecuaria. Claro. Y Brasil también es una superpotencia agropecuaria. O sea, el mercado agropecuario nuestro, el mercado para los productos agropecuarios es Asia, es Europa, está fuera de acá. Por eso que requerimos la logística para llegar allá. Por ¿verdad? supuesto, no está en nuestra región. No está en la región. El otro tema interesante para Paraguay que se fue desarrollando en los últimos años es la parte industrial, principalmente bajo el régimen de maquila. Sí. Y básicamente utilizando nuestra mano de obra poco calificada, pero básicamente con pocos conflictos laborales. Acá no hay fuertes sindicatos. Entonces una mano de obra que para cosas básicas es muy, muy, muy eficiente. Y tenemos energía, que también es otro tema para otra conversación. Sí. Entonces, está viniendo mucha inversión, principalmente brasilera, para fabricar en Paraguay, usando la mano de obra más barata y la energía más barata, pero para vender a Brasil. Entonces, la estrategia nuestra que vemos en DENDE de desarrollo de Paraguay es producir los productos agropecuarios internamente para vender al mundo, no a la región. Y producir productos industriales básicamente con elementos de mano de obra intensiva y energía intensiva para venderle a Brasil y Argentina, a Brasil principalmente, ¿verdad? Esa es un poco la estrategia. A nuestro competidor finalmente. Bueno, pero en esa parte es complementaria. Claro, en esa parte ahí se sí, complementa. Ahí se complementa. Bueno, ¿y a qué denominas intensiva para explicar a la gente? Y en intensiva que usa mucha mano de obra intensiva, por ejemplo, es una industria tipo confecciones, Claro. donde uno ve que hay un montón de gente cosiendo, pegando botones. O sea, si bien se usa un poco de máquina, pero no tanto, Claro. gran parte es el trabajo manual. Industria de mano de obra intensiva es los cableados eléctricos. Uno va a esa fábrica, ve un panel así donde están los cables y las personas son las que hacen Absolutamente, el cableado, diríamos, ¿verdad? Eso es mano de obra intensiva. Claro. Y electrointensiva son las que usan en gran cantidad energía eléctrica. Claro, ¿verdad? claro. La fábrica de aluminio es una fábrica electrointensiva. La hilandería misma son máquinas que hacen los hilados, poca gente trabajando, pero muchas máquinas y eso requiere mucha energía, ¿verdad? Claro. Claro. Entonces, Paraguay tiene ventajas competitivas en esas dos áreas, ¿verdad? Donde haya mucha mano de obra y donde haya mucha energía. La otra ventaja nuestra es nuestro sistema tributario, un sistema tributario de pocos impuestos bajos comparativamente con los países de la región. Entonces, están viniendo muchas industrias, repito, principalmente de Brasil, a instalarse por esos atractivos nuestros, ¿verdad? Pero todo eso producen acá para vender a Brasil. Claro. Nosotros deberíamos vender a otros mercados. Y sí, pero nuestro mercado más cercano Inmediato es Brasil. Claro. Yo creo que irremediablemente, así como es imposible que un país del norte, de América del Norte, crezca si no se integra a Estados Unidos. Claro. Es imposible que un país en Europa sea importante si no está integrado a Alemania. Claro. Es imposible que un país en el Asia se desarrolle si no está integrado a China o a Japón, ¿verdad? Claro. Fíjate lo siguiente, para entender un poco la gente el tema que estoy diciendo. En el caso de un automóvil, pongo el ejemplo de un producto. El automóvil antes se fabricaba, por ejemplo, en Estados Unidos, en Detroit. Se llamaba la capital del automóvil
porque ahí estaban las 3 grandes fábricas de automóviles. Estaba la Ford, la General Motors y la Chrysler. Y ahí se fabricaba el auto, se fabricaban los automóviles americanos. ¿Qué ocurrió con esta revolución tecnológica que hay hoy en día y también de las comunicaciones? Lo que se hace es, esa fábrica grande que estaba en Detroit prácticamente se desapareció, se quedó como una montadora nomás. Claro. Y hoy, en torno a una fábrica de autos, esto me decían alguna fábrica ahí en Ciudad del Este, en torno a un auto hay como 300 proveedores. Ya, 300, de diferentes lugares. de diferentes partes Claro, del auto. Uno claro. hace el volante, otro fabrica el cableado, Claro. otro fabrica el vidrio, Sí. otro fabrica el asiento, la cubierta, en fin. Sí. 300 fábricas son las que fabrican para integrarse en un auto. Entonces, lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, sobre todo con la globalización, es que la fábrica principal, la que diseñó el auto, la que diseña el auto, está en Estados Unidos, está en Alemania o está en Japón. Esa es la que diseña el auto. Diseña y las diferentes partes, pero después la fabricación la manda a fábricas más chicas o grandes también algunas que le fabrican las partes, ¿verdad? Entonces, mucho del desarrollo industrial de Corea, por ejemplo, tuvo que ver al comienzo con fábricas japonesas que parte de su fabricación Claro. mandaban a Corea. Sí. O mandaban a China, pero China también. Entonces, mucho del desarrollo industrial de México tiene que ver con fabricar partes para Estados Unidos. Claro. La fábrica está en Estados Unidos, la que diseñó el auto, diríamos, Claro. por usar el ejemplo del auto. Entonces, Paraguay puede, eso se llama cadena industrial, la Claro. cadena de valor. Paraguay puede integrarse a esa cadena, básicamente en el caso nuestro, por la ubicación geográfica, integrándonos a las grandes fábricas que están en Brasil, ¿verdad? Entonces, Paraguay difícilmente se puede hacer ocasionalmente, pero difícilmente un cableado, por ejemplo, eléctrico, va a ser para una fábrica que está en China o que está en Alemania. Claro, más bien en nuestra región. En la región. Entonces, Claro. el desarrollo industrial de Paraguay pasa indefectiblemente por su integración a las cadenas industriales de Brasil, Claro, principalmente. Claro. Sí. Y en ese sentido, hay el Tratado de Asunción. Y eso es geopolítica. Claro, porque absolutamente. Es política vinculada Claro, a la geografía. Absolutamente. Y el poder. Sí. Bueno, ahora, decime una cosa, Alberto. El Tratado de Asunción, el Mercosur, ¿verdad? Que tanta ilusión nos trajo en aquel momento, ¿ha traído ventajas? ¿Se ha hecho efectivo? ¿Ese paso por las aduanas es fluido? ¿Hemos constituido digamos, un bloque en la región? ¿Cómo vos ves esto? En general no. En general Mercosur es un fracaso, en general. Ya. Si bien para Paraguay este desarrollo industrial nuestro últimamente nos ayudó, ese tratado de Mercosur, porque muchos de estos productos que se fabrican acá ahora entran a Brasil principalmente sin aranceles gracias a Mercosur. Fuera de eso creo que fue un fracaso, ¿verdad? Realmente fue una... Fíjate que Mercosur son 3 cosas al mismo tiempo. El objetivo era muy ambicioso. Sí. Primero, una zona de libre comercio. Ya. Eso significa que nos ponemos de acuerdo los 4 países y para que lo que se fabrica acá se pueda vender en los otros países sin pagar impuestos, ¿verdad? Aranceles. Eso es zona de libre comercio. Después viene segundo objetivo, que era una unión aduanera. Además de vendernos entre nosotros, Paraguay produce, le vende a Argentina, a Brasil sin pagar impuestos, sin pagar aranceles. Además de eso tenemos un arancel externo común. O sea, cuando yo quiero importar un automóvil de Alemania, deberíamos pagar el mismo arancel en Paraguay o en Argentina o en Brasil o en Uruguay. Eso es una unión aduanera, Sí, se llama, sí. ¿verdad? Ese era el segundo objetivo. Y el tercer objetivo, el máximo, era copiando un poco lo que era el mercado común europeo, era hacer un mercado común. Claro. El mercado común ya es el movimiento de personas, de bienes sí, libremente. servicios. Servicios. No, lejos de llegar, no llegamos al mercado común, no somos un mercado común. Somos una unión aduanera muy imperfecta porque hay un montón de listas de excepción, se dice. O sea, ese automóvil, por ejemplo, si vos importás un automóvil en Paraguay, un auto alemán, Paraguay tiene un arancel X, Brasil tiene otro arancel, porque quiere proteger a su industria de automóviles, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, ni siquiera en eso nos pusimos de acuerdo. Entonces,
Es una unión muy imperfecta, pero nos está sirviendo últimamente a nosotros para el tema de este desarrollo industrial de maquila principalmente enfocado al mercado brasilero. Ahí nos está ayudando. Si bien me parece ya un tecnicismo ahí de que todo el tema de automóviles requirió, está fuera de Mercosur realmente. Se requirió un acuerdo bilateral, un acuerdo automotriz aparte. Cuando se firmó el Tratado de Mercosur, quedó fuera de Mercosur dos cosas. La parte automotriz, porque había un comercio muy intenso entre Brasil y Argentina en el tema de automóviles. Claro. Entonces, en ese momento. Eso dijeron, vamos a hacer un acuerdo aparte de Mercosur. Y el otro tema que quedó fuera del mercado es el azúcar, la fabricación de azúcar. Entonces, mucho de lo que hoy tenemos en materia de, sobre todo el cableado de auto, toda la industria de autopartes, está bajo el régimen de un acuerdo que se firmó hace poco, hace unos 3, 4 años, entre Argentina entre Paraguay y Brasil, un acuerdo automotriz, donde está dentro de Mercosur. Pero eso te lleva a que si Paraguay quiere desarrollarse industrialmente, eso nos lleva indefectiblemente a tener acuerdos de libre comercio. Yo suelo usar siempre el ejemplo de que cuando uno produce materia prima, una soja, poroto de soja, eso no hay que vender, te compran. Todo el mundo quiere eso. Claro, eso no necesitas vender. No hace ningún esfuerzo. Claro. China quiere que le mande, de Europa quiere que le mande, todos quieren. Y hay un precio que es un commodity. Claro. O sea, cuando vos producís commodity, no hace falta ningún esfuerzo para vender. Ahora, cuando vos querés producir algo con mayor valor agregado, todos quieren producir el valor agregado en su país. O sea, si yo soy el productor de la materia prima, le quiero dar más valor. Claro. Si el otro es el mercado, dice, no, mándame el poroto nomás de soja, yo voy a convertir eso en harina, la harina voy a convertir en el cerdo y el cerdo en carne de cerdo, ¿verdad? Es ese valor agregado de convertir el poroto a carne. China quiere hacerlo en China y quiere comprar poroto nomás. No quiere comprar tu carne, ¿verdad? Sí. Y viceversa, Paraguay quiere exportar con mayor valor, querría exportar carne y no poroto, ¿verdad? Y esa es una guerra que hay en el mundo entero. Y ahora con el tema de Trump y compañía, esta guerra comercial, esto es más complicado todavía. Antes con la globalización parecía como que estaba mucho más abierto el mercado mundial, pero hoy cada país quiere... Con la desglobalización ahora bien se convirtió, claro. Ahora cada uno quiere industrializar en su país. Trump lo que quiere con todo esto es que las industrias vuelvan a Estados Unidos. Quiere industrializar de vuelta a Estados Unidos porque gran parte de las industrias se fueron a China, ¿verdad? Principalmente. Claro, migraron. Claro. Industria americana. Sí. Industria americana, sí. Y justamente ahora que le mencionas a Trump, ¿cómo vos ves a estas figuras disruptivas que han aparecido en la política y la elección hacia ellos? Trump, la misma Meloni, Milley, Inglaterra. ¿Cómo vos ves a estas figuras? Bueno, yo creo que hay varios factores. Realmente el tema en Estados Unidos es diferente al de Europa, ¿verdad? Para tomar los dos modelos, los dos esquemas. En Estados Unidos, voy a procurar ser lo más didáctico posible. Y ya que estamos acá en la biblioteca hablando de libros, ¿verdad? Hay un libro muy interesante que escribió Robert Reich, se llama. Robert Reich fue secretario de Trabajo de Bill Clinton. Fue el ministro de Trabajo de Clinton, ¿verdad? Él escribió en la década del 90, en plena globalización, escribió un libro llamado El trabajo de las naciones. O sea, ¿qué pasa con el trabajo? Y él decía lo siguiente, interesante el ejemplo que ponía Robert Reich. Decía, nosotros creemos que los países son como, veíamos que los países eran como barcos. En este barco iba el barco de Estados Unidos, en este barco iba Inglaterra, en este iba China, en este iba Brasil, y dentro del barco iban las personas que vivían en ese país y iban las empresas de ese país. Las empresas que fabricaban cosas en China, en Alemania. Entonces, si al país le iba bien, al barco le iba bien a los integrantes del barco, le iba bien a las empresas y le iba bien a las personas que estaban en el barco, ¿verdad? Ese ejemplo ponía Robert Reich. Allá por la década del 60, 50, 60 y antes inclusive, el creador, el fundador, el que hizo posible la General Motors, el líder, Alfred Sloan se llamaba,
el padre de la General Motors decía, lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si General Motors le iba bien, daba trabajo a la gente, pagaba impuestos, o sea, lo que era bueno para General Motors era bueno para Estados Unidos. ¿Qué ocurrió a partir de esta globalización? Esto que te mencioné del auto que se desprende. La General Motors, parte de su fabricación, lo lleva a México, lo lleva a Canadá, después instala fábricas en China, instala fábricas en Alemania. Entonces, vos te encontrás con que a la General Motors le va muy bien. Digo General Motors para poner un ejemplo. Por supuesto. Sí. Le va muy bien, pero el trabajo se fue a México, se fue a Asia, ¿verdad? A la gente que va en el barco no le va bien. Claro. A la empresa americana le va bien, sí, pero a la gente no le va bien, claro, ¿verdad? Porque se desplazó. Se desplazó, sí, ¿verdad? Sí. Muchos de los que votaron a Trump, ya que tocaste el tema de Trump, mucha de la gente es la gente desplazada, que dejó de trabajar en una fábrica donde tenía un empleo estable, un empleo de calidad, y se quedó a la deriva y trabaja hoy en una hamburguesería, ¿verdad? Con un trabajo súper inestable, o trabaja en un call center donde le pagan por horas. O sea, la calidad empeoró muchísimo, la calidad. Toda esa zona industrial que tenía Estados Unidos quedó prácticamente deprimida, ¿verdad? Esa gente votó por Trump. Trump por eso decía, vamos a traer de vuelta las industrias, vamos a American First, primero Estados Unidos, y vamos a volver a industrializar Estados Unidos, ¿verdad? Es fácil decir eso, no es tan fácil, porque las fábricas ya están instaladas en muchas partes. Hay algunas fábricas que Estados Unidos no tiene la ventaja competitiva. La fábrica de ropa, por ejemplo, que están hoy, las marcas estas famosas de tenis y todas esas, no menciono marcas, ¿verdad? Pero todas estas marcas fabrican en Vietnam, sí, en Malasia, donde la mano de obra es una mano de obra barata, sí. ¿Verdad? Esa fábrica no va a venir a Estados Unidos, pero Estados Unidos no va a encontrar esa mano de obra barata, abundante. Sí. Entonces, por otro lado, hay fábricas que están, por ejemplo, en China, concretamente en China, que se fueron a China para buscar fabricar con menor costo, pero hoy no se quieren mover de ahí porque ya el mercado chino es un mercado importante. El mercado chino es un mercado importantísimo, segundo mercado después de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, una fábrica como Apple, yo puedo mencionar, ¿verdad? Una fábrica como Apple no se quiere mover de China, primero porque tiene cientos de científicos y de ingenieros de primer nivel que no tienen Estados Unidos, y además también China ya es un mercado muy importante para Apple. Entonces quieren fabricar en ahí, pero también quieren vender en Estados Unidos. O sea, por más que Trump ordene que las fábricas vuelvan a Estados Unidos, claro, no va a ser tan... Claro, no es una cuestión de voluntad. De voluntad, era una cuestión de voluntad. Entonces, pero eso sí es populismo, de alguna forma prometer que van a volver todas. No es así, no va a ser así, ¿verdad? Pero Estados Unidos tiene mucho que ver, principalmente el componente industrial, que se desindustrializó Estados Unidos, ¿verdad? Pero se convirtió en la líder de la nueva economía, la economía del conocimiento. Claro. Si vos tomás las 10 empresas más grandes del mundo, 7 son norteamericanas. Y entre las 7 están 5 o 6, Apple, Microsoft, Google, Facebook. Esas son las grandes empresas, que no son más la General Motors, la Chrysler y compañía, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, pero ¿quién es el que gana con eso? Ganan los que están en California, en el Silicon Valley, produciendo las computadoras, o sea, los software y compañía, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, y el obrero industrial, ese que quedó sin trabajo, ¿verdad? Eso se fue para Asia, claro, parte a México. Porque son empresas más abstractas. Claro. No tienen la concreción del personal. Y que requieren el nivel, las otras son de conocimiento, puro conocimiento, ¿verdad? Entonces, mucha gente votó a Trump con esa promesa, ilusión claro, de industrializar de vuelta. El otro elemento también, pero tal vez diferente a Europa, es la migración principalmente mexicana, ¿verdad? Que dice que también desplaza la mano de obra, que quita trabajo. Yo estuve justamente, coincidió una reunión ya que hablaste de mi otro rol, yo estaba como presidente de Bancar, sí, la empresa de tarjetas de crédito,
y participé una vez en una reunión en Los Ángeles, una reunión de Visa en Los Ángeles, la tarjeta Visa. Y justo esa reunión se hizo unos días después que terminó una huelga de mexicanos que dejaron de recolectar la producción agrícola de California, para demostrar que California no puede vivir sin la migración mexicana. No hay quien pueda recoger toda la producción agrícola. Los sectores de la construcción no hay quien pueda trabajar. Vos te subís a un taxi, son todos inmigrantes. Te vas en el hotel, el mozo que te atiende es inmigrante. Entonces, son países que ya ciertos trabajos de baja calidad, si no lo hace el inmigrante, no tiene gente para hacerlo. Entonces, de vuelta, ellos ahora quieren, ¿cómo se dice?, regular la entrada de inmigrantes. Que vengan, cuando quieren gente van a dejar entrar, cuando no quieren van a salir. Pero no, es sencillo el tema. Vienen se quedan ya, definitivamente, ¿verdad? Claro. Entonces, el tema del Trump es un fenómeno principalmente de la industria que perdió trabajo, la industria, la manufactura, diríamos, y el tema mexicano. Pero en el caso de Europa es claramente la migración musulmana, ¿verdad? Principalmente. Porque allá tiene una connotación también cultural, religiosa, claro, que están invadiendo Europa, se están multiplicando, pues la cantidad de hijos que tienen los musulmanes, claro, es mucho mayor. Que ya son europeos. Claro, ¿verdad? Electores, por eso mismo. Son electores, claro. Muchos vienen de colonias francesas, colonias. Sí. Entonces, es otra, ahí sí el tema es mucho más delicado todavía porque Europa va a ser musulmana. Yo tengo un hijo viviendo en Barcelona y en la esquina donde él vive hay una especie de jardín de infantes, lleno de niños, hay muchos niños ahí. De los niños que están ahí, 7 son musulmanes. Claro. De cada 10, 7 son. Claro. Creo que hay 2 que son inmigrantes no musulmanes y hay uno que es un catalán y un español, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad y ese es otro fenómeno diferente al de Estados Unidos, pero en el fondo es anti-migración. Claro, ese es el sentido. Es el sentido. Entonces, surgen estos líderes populistas con un discurso muy fuerte aparentemente, pero que vemos que es prácticamente imposible que puedan cumplir lo que dicen, ¿verdad? Y los electores van detrás de una utopía, de una esperanza, de una ilusión. Lo mismo que en la Argentina, ¿verdad? Así mismo. Bueno, el caso de Milei es un caso otra vez diferente, ¿verdad? Sí. Él prometió algo que destruir la casta, pero al final todo el equipo que está con él es parte de la casta, ¿verdad? Claro. Es que nosotros no podemos. Y ese es un tema que hablamos mucho nosotros en la Fundación Endende. Tenemos que dejar de denostar contra la clase política. Porque finalmente, esto lo decía solía venir a los cursos que hacemos nosotros, un colombiano llamado Bernardo Toro. Bernardo Toro es un filósofo colombiano. Es verdad, lo conozco. Y Bernardo decía, lo peor de tener malos políticos es no tener políticos, claro, ¿verdad? Porque ¿quién se va a ocupar de la seguridad de las calles? ¿Quién se va a ocupar de la salud pública? Claro. ¿Quién se va a ocupar de la educación pública? ¿Quién se va a ocupar de eso si no es la clase política? En todo caso, elijamos mejor, ¿verdad? Pero no podemos prescindir de la política. Claro. Entonces, acá hay una descalificación en ese sentido. Hablamos mucho en la Fundación de una descalificación a la clase política. Si bien acá hay una descalificación cruzada, todos contra todos, ¿verdad? Absolutamente. En eso hay democracia. Hay democracia. El empresario dice que los políticos son todos unos demagogos, son todos unos bandidos. Y uno habla con los políticos y dice que el empresario también solo te quiere ganar dinero, no importa que contamine el ambiente, no importa explotar, le tiene sin seguridad social a la gente. O sea, hay una descalificación cruzada. Pero volviendo, tenemos que valorizarnos. Requerimos la política, requerimos el empresariado. Ojalá podamos tener mejores empresarios y mejores políticos, ¿verdad? Pero, bueno, eso también pasa por la educación muchas cosas. Por supuesto. Sí. Por eso vos tenés este instituto, por eso estás en este instituto, donde justamente lo que planteas es que reflexionan, discuten, dialogan, como base. Y ahora que señalaste justamente Estados Unidos y China, ¿cómo podemos ver esta adscripción del Paraguay hacia Taiwán y digamos, esa exclusión de China? ¿Cómo se ve en términos geopolíticos? ¿Cómo podemos analizar? Explícanos eso, Alberto. Bueno,
sería bueno por ahí una pequeña breve resumen de Por lo supuesto que que es sí. Taiwán, ¿verdad? En China, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, 1945, cuando se crea las Naciones Unidas, Sí, los 5 países que integran el Consejo de Seguridad eran los países vencedores de la guerra, por ¿verdad? supuesto. Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra, Francia Francia. y China. Sí, China formaba parte del Consejo de Seguridad. Y en China gobernaban los nacionalistas, los Chiang Kai-shek, ¿verdad? sí. Año 1945-46, ¿verdad? Pero en China había en ese momento una guerra civil con los comunistas Sí. y terminan los comunistas ganando la guerra civil y lo expulsan a los nacionalistas que se refugian en la isla de Taiwán, una isla que está frente a China. Los comunistas iban a tomar también Taiwán. Ahí intervino en su momento Truman con la flota norteamericana y impidió que los chinos comunistas tomen, digamos, Taiwán. Y quedó Taiwán como un enclave ahí, un enclave nacionalista. Y en ese momento ellos decían que estaban nomás expulsados, pero ellos eran la auténtica China. Claro. Y que iban a recuperar la China continental. Entonces Estados Unidos desde esa época hasta 1972, 73, no me acuerdo exactamente el año, 73 creo que fue, reconocía que la única China era esa isla. Claro. Taiwán era la única China. Esa isla era la que estaba sentada en el Consejo de Seguridad como China. O sea, desde el 45 hasta el 73, cuando fue Kissinger a China. Pues. Taiwán era lo que es Taiwán era la República de China. Perdón, creo que antes luego se decía China-Taiwán. China, no, era la ¿Verdad? Sí, se identificaba a después, Taiwán después se como China. agregó como Chi. Sí. Pero antes no era ni siquiera China-Taiwán, era la República de China. Ah, claro. La otra era la República ¿cómo es? Comunista China. Sí. China comunista. China comunista. Y la Así China mismo nacionalista, por así decirlo mismo. de alguna manera. Sí. Entonces, China nacionalista era la única China reconocida por Estados Unidos. Casi todos los países, en ese momento Estados Unidos era la superpotencia, casi todos los países le reconocían a esa isla como la única China, ¿verdad? Te estoy simplificando la historia, pero Sí más o mismo. menos así era. Sí, sí, sí. Y Paraguay también le reconoció. Tenía una relación ahí cercana de la época de Stroessner con Chiang Kai-shek. Sí. Los dos eran dictadores, o sea que había mucha afinidad ahí, anticomunista. Ambos dictadores anticomunistas. El viaje que inclusive él hizo. Sí. Entonces, ¿qué ocurre en el 73 creo que fue? Sí. Kissinger va a China comunista, reanuda, o sea, tiene relaciones diplomáticas con China comunista. Nixon se va a China comunista, se reúne con Mao, y a partir de ahí Estados Unidos reconoce que la China ya no es Taiwán, sino que es la China comunista, ¿verdad? Hay una serie de acuerdos que le dicen, te reconozco a vos, China comunista, como la única China, pero tenés que arreglar el problema con Taiwán. O sea, pacíficamente hay que arreglar, ¿verdad? Queda eso. Y Estados Unidos sacó una ley, inclusive, que le protege a Taiwán, una ley muy, muy sui generis, es porque le protege no le reconoce como país, pero le protege militarmente, le vende armamento a Taiwán. O sea, hay una ley que permite que Estados Unidos le pueda proveer armamento. O sea, Taiwán está en una situación, los americanos le llaman eso ambigüedad estratégica. Estratégicamente son ambiguos. Claro. Por un lado le reconocen a la China comunista, pero por otro lado tienen relaciones con Taiwán que no está reconocida como país. Bueno, una vez que ocurrió eso, se fue a Naciones Unidas, se votó en Naciones Unidas quién es la China verdadera y quedó la China comunista como la única China. Fue muy, muy impactante ver cuando se le tuvo que pedir que se retiren de Naciones Unidas los taiwaneses y asumieron los comunistas el lugar en el Consejo de Seguridad. Y a partir de ahí, del 73 para adelante, prácticamente todos los países, así como Estados Unidos le reconoció a China comunista, todos los países fueron reconociéndole a China comunista como la única China. Y Taiwán quedó en una situación así ambigua, ¿verdad? Un territorio que China dice que forma parte de la China, la mayoría de los países no lo reconocen como un país, ¿verdad? Pero algunos países se quedaron con el reconocimiento a la China de Taiwán, entre ellos Paraguay. Y en los últimos años prácticamente ya casi nadie quedó reconociendo a Taiwán, ¿verdad?
Creo que son hoy como 14. Muy pocos, sí. 14, pero de los cuales Paraguay creo que es el más importante Así de todos. mismo, sí, Son pequeñas islas, algunas en el Caribe, otras en el África, prácticamente. Pero ¿qué ocurre? Y esto comenzó con el gobierno de Trump, el primer gobierno de Trump. El conflicto entre China y Estados Unidos, yo suelo decir siempre Estados Unidos fue el papá el que hizo posible el despegue chino. Con el tema de las inversiones americanas, abrirle el mercado a los chinos, ¿verdad? Estados Unidos es el que impulsó el desarrollo de China inicialmente, ¿verdad? Entonces, a partir del 2017 aproximadamente, claramente Estados Unidos ve que ya no... Ellos tenían la expectativa, Estados Unidos tenía la expectativa de que China, comunista estoy hablando siempre, ¿verdad? Con el crecimiento económico, esa era una teoría, ya que hablaste de Huntington. Huntington tenía la teoría de que cuando un país se desarrolla económicamente, cuando la gente tiene un bienestar, si se desarrolla porque tiene un nivel económico bueno, educativo bueno, el único modelo posible es la democracia. Es imposible la dictadura en un país desarrollado. Era la teoría de Huntington, ¿verdad? Entonces, esa era la teoría. Ayudemos a que se desarrolle China y naturalmente China iba a ser democrática. Hasta que llegó Xi Jinping. Y Xi Jinping se convirtió en el nuevo Mao, prácticamente en un dictador de vuelta. O sea, entonces claramente este socio que era estratégico hoy se convirtió en el adversario de Estados Unidos. Y a partir de ahí, lógicamente, el tema de Taiwán es un tema ya geopolítico. Recordemos que cuando te hablaba de la parte geopolítica, hay dos teorías en la geopolítica. Una es de Mackinder, un inglés, John Mackinder. Él dice que si uno mira el mapa del mundo, es interesante mirar el mapa mundi, vas a mirar y vas a ver que ese pedazo de tierra enorme que es Europa y Asia todas juntas, están todas juntas, han pegado los dos. Totalmente. Él llama la isla mundo. Esa isla es la isla, el mundo es esa isla. El que domina esa isla va a dominar el mundo. Es la teoría de Mackinder, ¿verdad? Por eso muchas de las guerras eran ahí, ahí están, claro. Alemania, Rusia, la presencia de Inglaterra ahí en esa isla mundo. Sí. Estados Unidos desembarcó en esa isla mundo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Porque es casi la confluencia de Oriente y Occidente. Es la unión, el lugar de cruce de caminos. Así mismo, ¿verdad? Absolutamente. Y ahí están todos los minerales, la tierra fértil, en esa isla mundo. O sea, pero hay otra teoría que es la teoría de Mahan, se llama un americano, un almirante, que el que domina los mares domina el mundo. Entonces, y cuando decimos los mares hay que dominar las rutas marítimas y los puntos clave de las rutas son los estrechos, los lugares donde se afina, digamos, el mar, no el alta mar. Y bueno, y ahí hay un montón de puntos estratégicos. Gibraltar es un punto estratégico, el canal de Suez es otro punto estratégico, el estrecho de Macao es otro punto y el estrecho de Taiwán es otro punto. Ese estrecho ahí, entre Taiwán y China, por supuesto, pasa prácticamente, de ahí pasa todo el movimiento de barcos que traen materia prima para China, traen de África, traen de Asia, de India, de América Latina, viene por ahí y pasa por ese canal. Entonces, Estados Unidos le cierra ese canal y tiene todas las condiciones de estrangularle a China, ¿verdad? Entonces, para China, para Estados Unidos es un punto estratégico Taiwán, ya en este contexto de guerra fría todavía, por suerte. Pero entonces Taiwán se convirtió en un punto ya de clave en la geopolítica norteamericana, por el estrecho mismo, ¿verdad? Entonces ahí, y a partir de ahí le dicen a Paraguay, recuerdo en la época de Mario Abdo, ¿fue? Sí, creo que estaba Mario Abdo todavía, sí, Mario Abdo estaba. Vino el secretario de Estado de Trump 1, el primer Trump, y acá en el Palacio le dijo al presidente que para Estados Unidos era vital esta relación de Paraguay con Taiwán, ¿verdad? Entonces, claramente nos quedamos en el medio del sándwich nosotros. Todos los otros países salieron antes, en la década del 70, 80, todos se fueron a tener relaciones. Se abrieron y nosotros no nos pudimos abrir y ahora ya estamos ahí presionados, apretados por esta pelea entre las grandes potencias, ¿verdad? Y ahora menos, que nos hemos alineado totalmente con Trump
este eje de la derecha Sí. en América Latina, con Milei, Paraguay, ahora se va a sumar a lo mejor Bolivia. Entonces yo creo que no hay ninguna condición de separarnos, ¿verdad? De separarnos de Taiwán. Por otro lado, la paradoja es que el mercado para nuestros productos, nuestro commodity, el gran mercado es China comunista, ¿verdad? Esa es la Entonces, paradoja. pero estamos Sí. ubicados en la zona de influencia norteamericana, Claro. ¿verdad? La presión de Estados Unidos va a ser abiertamente, ya disimuladamente, para que los países se alineen con la famosa doctrina de Monroe, Por América para supuesto. los americanos, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, la presión va a ser muy grande para estar alineado en ese eje, y yo no veo que Paraguay tenga ninguna capacidad de poder moverse, por ahora, por lo menos. Con este gobierno todavía, ¿verdad? Puede ser que si hay cambios en el siguiente podamos pensar en algo, pero hay que evaluar, en todo caso, lo que nosotros solemos decir en la fundación es, si no podemos movernos de ahí, entonces que nos compensen, ¿verdad? Que nos compensen. Y no nos tiene que compensar solo Taiwán, porque Taiwán es muy chiquitito. Estados Unidos tiene que compensarnos, ya que para ellos, Nos solicita nos esto. solicita, nos obliga a estar ahí, o sea, nos tiene que compensar. Algo se está haciendo en esa línea. Yo creo que se está haciendo. El gobierno actual, el de anterior también consiguió cosas en apertura del mercado taiwanés para el tema de los cerdos, toda la ayuda que viene para el tema de las universidades, conseguimos la apertura del mercado norteamericano a la carne. O sea, estamos consiguiendo cosas, estamos yendo en esa línea, partiendo de la base que ya que no podemos salir de esta relación, que nos compensen mejor, ¿verdad? Pero esa es la situación. Yo no veo posibilidades de salirnos más que de buscar mayor compensación. Y a nivel geopolítico, Alberto, nosotros no tenemos una política de Estado, ¿verdad? Nosotros, digamos, los gobiernos de turno son los que marcan, ¿verdad?, el rumbo. Sí, no. Si bien, para ir a la época de Stroessner, por ejemplo, Paraguay tuvo una visión geopolítica, de alguna manera. La famosa política se llamaba pendular. Claro. El péndulo. Nosotros teníamos que estar entre Argentina y Claro, Brasil, sacar claro. ventaja de uno Sí, y el otro, sí. ¿verdad? Para llegar al medio, el péndulo va de un Brasil extremo a nos otro. dio Itaipú, entonces Sí. fuimos y conseguimos Yacyretá con Argentina. Era la política pendular. Había una visión geopolítica que tenían los militares sobre todo, ¿verdad? Claro. Hoy tenemos una visión geopolítica, una visión con el tema del alineamiento con Estados Unidos. Este tema es un tema muy complicado para América Latina porque estamos en la zona de influencia norteamericana, así como el Asia está en la zona de influencia china. China no va a permitir muchas cosas en su zona de influencia. Claro. Estados Unidos no va a permitir muchas cosas en la zona de influencia que es esta, pero la presencia china es muy fuerte, porque China es el principal mercado para nuestros productos que son básicamente agrícolas o minerales, ¿verdad? Entonces, el Pacífico, si uno mira casi todos los países de América del Sur, su principal socio comercial es China, no Estados Unidos. Brasil exporta prácticamente el 80% de su carne, 70% de la carne a China. Argentina igual, Uruguay igual, ¿verdad? Si vos te vas a Chile, vas a ver que gran parte de la exportación chilena se va a China. Entonces, estamos ubicados en la zona cierto de influencia norteamericana por la ubicación geográfica, pero nuestro principal socio, Regionalmente. nuestro socio es China, más porque China demanda ese tipo de productos y nosotros producimos eso, ¿verdad? Entonces, es un dilema existencial prácticamente, ¿verdad? Qué difícil, ¿eh? Difícil, ¿eh? Bueno, mira, Alberto, realmente a mí me sorprende porque parece que pasó casi todo el tiempo y tantas cosas quedaron, ¿verdad? Sin embargo, hay algo que a mí me gustaría, dos preguntas realmente en una. ¿Cómo vos ves el hoy y el mañana del Paraguay? Y un mensaje para el futuro, sobre todo para los jóvenes. Me gustaría que dejes un mensaje. Bueno, yo veo con relativo optimismo el futuro de Paraguay. Veo con optimismo el futuro de Paraguay. Te voy a decir una frase que me dijo un empresario hace mucho tiempo, que él veía que Paraguay se iba a crecer y desarrollarse. Tenía alguna duda que el paraguayo aproveche ese desarrollo del Paraguay, ¿verdad? Paraguay creció mucho con el tema agrícola.
pero hoy gran parte del negocio, de la actividad agrícola está dominada por extranjeros, ¿verdad? No por paraguayos, ¿verdad? Pasa lo mismo con la ganadería. Pasa algo parecido con el tema industrial. Toda esta industria de maquila, todo esto es capital extranjero básicamente, ¿verdad? Posiblemente un futuro motor va a ser la parte forestal, que también de vuelta hay gente que está aprovechando, hay paraguayos que han aprovechado, pero para aprovechar tenés que estar, y eso sí también nosotros formamos un poco en la fundación. Paraguay necesita una nueva élite, una élite que esté integrada al mundo, que conozca el mundo, conozca lo que pasa, que vea las oportunidades, vea las amenazas. Yo creo que esa gente hoy está en posiciones, gente que hoy tiene 30, 40, entre 30 y 50 años, 40 y pico años, hoy está ocupando los principales lugares en las empresas e inclusive en el gobierno, ¿verdad? Gente que a lo mejor estudió ya afuera, que habla idiomas, todo eso está facilitando mucho esta integración de Paraguay al mundo y que los paraguayos puedan aprovechar. Si no somos pasivos, que lo que vienen y ellos van a desarrollar acá las cosas y nosotros vamos a quedarnos marginados como pasa en muchos sectores, ¿verdad? Uno ve en la zona de Alto Paraná, hay paraguayos que tienen su tierra, al poco tiempo viene un extranjero, pone ahí y se convierte en empleado del Paraguay, ¿verdad? Entonces, yo creo que Paraguay tiene algunas ventajas importantes, sobre todo viendo los vecinos. Yo participé con un grupo que le trajo a Michael Porter hace unos años atrás. Y Michael Porter nos dijo, en pocas palabras, ustedes están rodeados de dos países grandes, pero muy complicados. Países que son complejos y complicadísimos. Ustedes tienen que mantenerse simples. Acá hay que tener pocos impuestos. Si hay que subir los impuestos, pero no crear más impuestos. Un sistema tributario simple, que sea fácil hacer cosas en Paraguay. Y van a venir los brasileños y los argentinos masivamente, ¿verdad? Entonces yo veo futuro. El tema es que el paraguayo aproveche eso, para lo cual requiere sin duda educación y educación. Así mismo. No hay otra fórmula, ¿verdad? No hay. Hay que salir afuera también. Yo tuve la suerte, estudié en el Brasil, por ejemplo. Cuando uno va a estudiar afuera ya ves diferentes las cosas. Necesitamos una clase dirigente que conozca el mundo, que se integre al mundo. El desarrollo de Paraguay es imposible si no se integra al mundo. Y dentro del mundo a la región. Y dentro de la región Brasil es muy importante. Nos cuesta mucho porque de repente nos acusan de brasilerista, ¿verdad? Pero es la realidad. Basta que eso decía Nixon, basta mirar el mapa de Sudamérica para darte cuenta de la importancia de Brasil. Claro. No hace falta ser muy inteligente. No, para nada. Entonces nosotros no podemos pensar el desarrollo de Paraguay si no podemos integrarnos con Brasil. Y cuando decimos Brasil, yo esto digo siempre cuando me voy a Ciudad del Este. En Ciudad del Este digo, yo creo que Ciudad del Este, con todos sus problemas que tiene, ¿verdad? Claramente es una ciudad pujante, una ciudad que está destinada a ser más importante que Asunción. Asunción es la capital política de Paraguay, pero Ciudad del Este está ubicado en la capital de los agronegocios, es la capital de la industrialización de Paraguay, ahí están las maquilas, están todas ahí. Es la capital de la energía de Paraguay, ahí está Itaipú, ¿verdad? Y está al lado de la parte rica de Brasil. El estado de Paraná es un estado rico. La ubicación geográfica es fundamental también. Sin embargo, Asunción está ubicado al lado de la parte pobre de Argentina, que es Formosa, ¿verdad? De un país que también ha ido decreciendo, que es Argentina, ¿verdad? Brasil está creciendo y donde más crece son en estos estados limítrofes. Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, y ahí está el este de Paraguay. Entonces, yo no tengo duda que vamos a crecer. Los cuellos de botella pueden ser la falta de infraestructura, los problemas, pero lo que sí, y ese mensaje final para los jóvenes, es educación, capacitarse, moverse también. Es un tema que les suelo repetir mucho a los jóvenes. Yo estoy en un banco donde tenemos más de 1.500 empleados y nos cuesta muchísimo que los jóvenes de Asunción se vayan a trabajar hacia el este, por ejemplo. Imagino. Quieren trabajar donde están sus padres, donde están sus amigos, quieren, como yo digo, nacer acá, crecer acá, casarse acá, estudiar acá y morirse acá, ¿verdad? En Asunción, ¿verdad? Yo tengo un cuñado americano, paraguayo casado con una americana, y tengo sobrinos americanos.
Un americano promedio nace en una ciudad, Sí. cuando termina el colegio se va a la universidad a otra ciudad, termina la universidad, se va al primer trabajo, otra ciudad, posiblemente una cuarta ciudad, y cuando se retira se va a una quinta ciudad. Así mismo. Las oportunidades están donde están, no donde vos querés estar, ¿verdad? Entonces, está bien. Si te querés quedar en tu casa, en tu ciudad donde naciste, está bien. Yo no estoy criticando eso, pero si querés crecer y aprovechar, tenés que moverte donde están las oportunidades. Y Paraguay, su oportunidad va a estar hacia el este, hacia la vinculación con el gigante que está al lado ahí y que es la parte rica de ese país. Claro. Brasil es un país que tiene un norte muy pobre y un sur muy rico. Y nosotros estamos al lado de la parte rica. El vecindario es importante en el desarrollo. España, vos conocés mucho de historia, España y Portugal eran países muy pobres hace 40 años atrás. Absolutamente. Pero estaban en Europa y Europa los llevó para arriba. Hoy son países desarrollados. Si España y Portugal estaban ubicados acá en Sudamérica, hubieran seguido siendo países pobres, ¿verdad? Claro. Entonces, yo veo que Paraguay va a crecer, pero va a crecer hacia ahí y ojalá la gente, los jóvenes, estudien, se muevan geográficamente para buscar las oportunidades, se muevan inclusive también de carreras. Vos podés estudiar una carrera hoy, mañana no te hay oportunidad, te cambias a otra carrera. Moverse es fundamental. El que se mueve y se capacita y actúa con ética tiene muchísimas oportunidades. Pero qué hermoso mensaje. Bueno, te reitero mis agradecimientos por habernos acompañado. Realmente sabemos que sos una persona tan ocupada y sin embargo nos dio la oportunidad de venir y sobre todo, como ustedes pudieron ver, no solamente estuvo Huntington, que inicialmente yo lo mencioné, sino muchísimos libros más, muchos autores y una lección que nos une a Marco Polo. ¿Recuerdan aquel joven? 17 años nomás tenía Marco Polo cuando decide con el tío emprender un viaje. Abre mercados, trae culturas, se mueve, aprende, estudia y sobre todo, así como el doctor Alberto Acosta Garbarino, nos dejó con muchas preguntas, porque el buen maestro eso es lo que logra, no cerrar a respuestas, sino abrirnos a preguntas y sobre todo al futuro. Bienvenidos, como siempre, a Bibliotecas. Les esperamos nuevamente. Muchísimas gracias, doctor. Gracias.